Hola, soy el hermano Contreras y este es un video complementario para el estudio del libro de Mormón de acuerdo con el manual de Ven, Sígueme. Para esta semana estuvimos leyendo los capítulos del 8 al 12 del libro de Alma, donde continuamos con los relatos de la obra ministerial que está realizando el profeta Alma Hijo por todas las tierras de los nefitas. En esta ocasión visitó la tierra de Melec, donde tuvo bastante éxito, y empezó a enseñar al pueblo por toda la tierra de Melec, y sucedió que vino a él la gente de todos los contornos de la tierra que estaban del lado del desierto, y se bautizaron por toda la tierra. Imagínense lo contento que debe sentirse Alma hijo. Había tenido muy buenos resultados, poniendo en orden la iglesia en la tierra Zarahemla, en Gedeón, y ahora muy buenos resultados estableciendo la iglesia en Melec. Así que continúa su viaje hacia el norte, hasta llegar a la tierra de Amonía. Pero al llegar allí las cosas no marcharon bien desde el principio, porque el pueblo lo recibió de la siguiente manera. He aquí, sabemos que eres Alma, y sabemos que eres sumo sacerdote de la iglesia que has establecido en muchas partes de la tierra, según vuestra tradición. Pero nosotros no somos de tu iglesia y no creemos en tan insensatas tradiciones. Y ahora sabemos que por no ser de tu iglesia, tú no tienes ninguna autoridad sobre nosotros, y tú has entregado el asiento judicial a Nefía, de modo que no eres nuestro juez superior. Ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad. Bueno, ahora imagínense cómo se pudo haber sentido Alma hijo, quien venía muy bien, muy animado trabajando y teniendo mucho éxito, y de pronto se consigue con este pueblo que lo trata de esta manera tan mal. Es para mí inevitable pues recordar mi tiempo cuando serví como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pensar también en todos los misioneros que actualmente están trabajando en la obra de predicar el Evangelio. Para aquellas personas que no son miembros de la iglesia, un misionero de tiempo completo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 25 años que apartan 18 o 24 meses de sus vidas para dedicarlos a la predicación del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y normalmente se les ve caminando en parejas, contactando a las personas en la calle y están identificados con una placa negra en sus pechos. En la descripción de este video les dejo un enlace del segmento que están viendo en este momento para que puedan conocer más acerca de los misioneros de la iglesia. Aunque a mí no me tocó vivir experiencias de ese tipo cuando estuve sirviendo en la misión, sí sé de algunos misioneros que sí les tocó pasar por experiencias similares, como la experiencia que nos va a contar el elder Jeffrey R. Holland. Que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días. Les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle: ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo: estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz
y soportaron la vergüenza del mundo. Como acabamos de escuchar del elder Jeffrey R. Holland, estas experiencias aún ocurren en la actualidad y no son exclusivas de los misioneros. También le puede ocurrir a cualquier otro miembro de la iglesia que puede ser atacado o rechazado simplemente por creer en las cosas que creemos. Sin embargo, estas experiencias, aunque en su momento pueden ser vergonzosas o difíciles de afrontar, luego con el tiempo se vuelven anécdotas que la vamos a recordar sin ningún remordimiento y que vamos a poder compartir con otras personas como un testimonio. Si tú has pasado por alguna experiencia similar, pues por favor compártelo en los comentarios y cuéntanos cómo fue que la afrontaste o cómo fue que la superaste. También en la descripción del video van a encontrar un enlace a estas imágenes que están viendo, que corresponden a un video conmemorativo de la misión Venezuela-Valencia, que fue la misión en la que serví, para que también puedan verlo y puedan allí comentar sobre sus propias misiones. En el caso de Alma Hijo, el Señor le envió un ángel para consolarlo y también para pedirle que volviera a la ciudad de Amonía. Bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Y aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Y la respuesta de Alma no fue menos sorprendente. Y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía. Sin duda, Alma es un gran ejemplo de obediencia y de estar dispuesto a servir al Señor. Seguramente él se sentía muy mal por lo que había vivido con el pueblo de Amonía. Sin embargo, recibió de Dios el consuelo que necesitaba y estuvo presto a volverlo a intentar. Ahora, aplicando esta experiencia a nosotros mismos, podríamos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué cualidades debo desarrollar para servir a mis semejantes a la manera que el Señor espera que lo haga? Cuando me siento derrotado por los altibajos de la vida, ¿qué puedo hacer para sentir el consuelo que el Padre Celestial da a quienes le son fieles? Si lo considera apropiado, puede pausar el video y discutir las respuestas entre ustedes. En esta segunda oportunidad, el Señor preparó a un hombre llamado Amulek para que recibiera a Alma y lo alojara en su casa. Durante ese tiempo que estuvo allí, Alma pudo ministrar a Amulek y bendecir a toda su familia. Finalmente, Amulek se une a Alma para predicarle al pueblo amonía, un pueblo que, como vemos, ha endurecido su corazón al punto que, dice las Escrituras, Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Así que vamos a revisar o repasar las características que tenía este pueblo que los hizo llegar a tener ese corazón tan duro de esa forma. La primera característica la vamos a encontrar en Alma 9.2, cuando el pueblo le preguntó a Alma, hijo, lo siguiente: ¿quién eres tú? ¿Te supones que vamos a creer en el testimonio de un hombre? Y dijeron, ¿quién es Dios, que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre para declararle la verdad de cosas tan grandes y maravillosas? Entonces aquí vemos que el pueblo no es que no supieran quién era Alma, porque anteriormente vimos que sabían con exactitud quién era. Solo se trataba de preguntas que perseguían seguir desconociendo la autoridad que tenía Alma como profeta de Dios. Y esta es la primera característica de quienes han endurecido su corazón, y es que no reconocen la autoridad del sacerdocio de los siervos escogidos por el Señor. En estos casos, las personas se están enfocando en aspectos superficiales de los líderes, como puede ser su manera de vestir, su manera de hablar, su forma de caminar, su manera de expresarse, en fin, cualquier tipo de imperfección humana. Y esto lo que los lleva es a no poder recibir consejo o amonestación cuando los líderes se los están dando. Por el contrario, eh, toman una actitud que se sienten ofendidos o que se sienten acusados. La segunda característica la vamos a encontrar en la respuesta que Alma justamente le dio al pueblo de Amonía, cuando les dijo: He aquí, oh generación malvada y perversa, ¿cómo habéis olvidado de la tradición de vuestros padres? Sí, que pronto os habéis olvidado de los mandamientos de Dios. Entonces, la segunda característica es que prefieren olvidar, es decir,
prefieren olvidar las enseñanzas que recibieron, no les dan importancia a cumplir los mandamientos y dejan que sus testimonios se enfríen. Las típicas respuestas son que mientras yo no le haga daño a nadie, pues no creo que Dios me castigue, o a pesar de que yo no esté muy cerca de Dios, siempre lo tengo en mis pensamientos. Con este tipo de respuestas lo que buscan es evitar que les recuerden aquellas cosas que saben que deben hacer y también evitan reconocer sus propias faltas. En el caso del pueblo de Amonía, cuando Alma empezó a recordarle todas esas cosas que ellos habían preferido olvidar, pues ellos reaccionaron enojándose en contra de él. La tercera característica la vamos a encontrar en el testimonio de Amulek, cuando él dijo, sin embargo endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír, de modo que no había concerniente a estas cosas, mas no quería saber, por lo tanto seguí rebelándome contra Dios en la inequidad de mi corazón. Entonces son personas que evitan las responsabilidades. Y en el caso de Amulek, sabemos que era un hombre reconocido por sus logros económicos. Sin embargo, a veces suele pasar que hay personas que ven el servir en la iglesia como un impedimento para ellos alcanzar sus metas personales o seculares. Entonces, en esas situaciones prefieren hacerse los sordos o no enterarse y evaden por completo cualquier responsabilidad que les ocupe su tiempo. La última característica la vamos a encontrar en los abogados del pueblo, como es el caso de Sefrón. Y sucedió que empezaron a interrogar a Amulek para así hacer que se contradijera en sus palabras o impugnar las palabras que hablara. Esta característica para mí es una de las más difíciles de poder manejar y personalmente evito a las personas que buscan contender y generar disputas. En el caso de Alma y Amulek, a Sefrón no le interesaba lo que ellos estaban explicando, a pesar de que estaban hablando de asuntos muy importantes, como por ejemplo era el plan de salvación, las doctrinas relacionadas con el plan de salvación. Pero a Sefrón lo que estaba era buscando cualquier frase que él pudiera aislar y sacarla del contexto de lo que ellos estaban hablando y con ella poder atacar y desvalidar todo lo que ellos habían dicho. Sin embargo, Sesrón empezó a sentir el poder del Espíritu Santo, porque Alma y Amulek pudieron descubrir sus pensamientos y se lo hicieron saber. Entonces, en este punto, Alma le va a enseñar a Sesrón las consecuencias de haber tenido un corazón tan endurecido. Y obviamente para nosotros es una enseñanza muy importante, porque no solamente habla del corazón endurecido, sino también de las bendiciones que recibe un corazón blando. Leemos lo siguiente. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de la razón por qué este pueblo estaba tan enceguecido y actuaba de esa manera. Ya habían llegado al punto en que Satanás podía controlarlos de cualquier forma. De hecho, más adelante vamos a ver lo que fueron capaces de hacer debido a la dureza de su corazón. Sin embargo, también en esta escritura podemos darnos cuenta de las bendiciones que el Señor ha preparado si nosotros tenemos nuestros corazones blandos. Y el elder Michael T. Greenwood nos va a explicar qué podemos hacer para conservar nuestros corazones blandos y así poder siempre recibir o tener esa disposición de obedecer los mandamientos del Señor. Que la inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios viene al tener un corazón blando, viene al tener un corazón sensible al Espíritu Santo, viene al tener un corazón que puede amar, al tener un corazón que hará y guardará convenios sagrados, viene al tener un corazón tierno que sienta el poder de la expiación de Cristo.
Si examinamos nuestra vida, encontraremos periodos en los que nos fue más fácil creer en la palabra de Dios, las épocas de cambio importantes como el matrimonio, el nacimiento de los hijos, las épocas de intenso servicio en un llamamiento nuevo o una misión, las épocas de nuestra juventud en que tuvimos un maravilloso obispo, líder de jóvenes o maestros de seminario, la época de pruebas o las de crecimiento al escuchar por primera vez acerca del Evangelio. Todas son épocas de inclinación a creer. Tal vez la época más importante es la niñez. Cuando era niño me era fácil creer en la palabra de Dios que me enseñaban mis valientes padres y abuelos. Si ustedes son como yo, encontrarán que lo que produjo la inclinación y disposición a creer no fueron las circunstancias, sino la dedicación de vivir el Evangelio durante todas esas épocas. En esas épocas ustedes se encontraban con más frecuencia de rodillas e inmersos en las Escrituras. Era más fácil reunir a la familia para la noche de hogar y para la oración familiar. Era más fácil ir a la iglesia y adorar en el templo. Era más fácil pagar diezmos y ofrendas. Sin duda, el vivir el Evangelio diario trae docilidad. Testifico que esa inclinación y disposición a creer vendrán al hacer las cosas que aparentemente son insignificantes, que se nos han enseñado repetidas veces desde nuestra juventud. La obediencia producirá un corazón blando y una inclinación a creer en la palabra de Dios. Solo me queda sumar mi testimonio a lo que ha dicho el elder Michael T. Ritwood. Realmente son esas cosas pequeñas, cotidianas, las que nos va a ayudar a mantener nuestro corazón blando, a ser receptivo a la palabra de Dios y que esto cause en nosotros el deseo de querer cambiar y mejorar y no tener esas actitudes que son negativas y que se ponen en oposición a la voluntad de Dios. Sin duda sé que las pruebas vendrán, los ataques vendrán, las acusaciones falsas también, pero tenemos que estar preparados para todo ello. Y la única manera de hacerlo es si hacemos eso como un hábito en nuestras vidas. El de tener siempre la compañía del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar consuelo y fortaleza en los momentos que lo necesitemos. Realmente sé que estas cosas son verdaderas y que el Padre Celestial está dispuesto a bendecirnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibir. Y que con ese conocimiento nosotros podamos actuar según nuestra propia conciencia, según los dictados de nuestra propia conciencia. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.